El abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación por parte del ejército mexicano y que, como ha sido reconocido oficialmente, se logró a partir de un trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses que proporcionaron información clave para su localización, constituye un golpe importantísimo en contra de uno de los más relevantes grupos del crimen organizado en nuestro país. Se trata de una ruptura definitiva con la demencial estrategia de abrazos, no balazos, sostenida durante el sexenio de López Obrador, que, evidentemente, fue forzada por la presión de la administración de Trump para que el gobierno de México rindiera y entregara resultados efectivos, prontos y evidentes. En las últimas 2 décadas hemos basculado entre dos políticas radicalmente diferentes de cómo enfrentar el fenómeno de la criminalidad organizada. Fuimos de la confrontación directa contra las bandas criminales bajo la lógica de la guerra al narcotráfico, lanzada por Calderón y continuada prácticamente sin variaciones por Peña Nieto, a la inactividad casi total del Estado de los abrazos y no balazos de López Obrador. Hoy, Sheinbaum retoma la estrategia de confrontación directa de los gobiernos panistas y priistas en buena medida por las exigencias norteamericanas y las amenazas del vecino país del norte de intervenir con operaciones militares directas en contra de las organizaciones que han sido definidas por ellos como terroristas. Como lo he sostenido en otras ocasiones, el problema que han tenido las dos posturas con las que se ha enfrentado el fenómeno criminal es que no ha habido un enfoque integral a partir de las distintas dimensiones que el mismo representa. O se le combate como si fuera un asunto meramente de seguridad pública, a partir de una confrontación directa de las fuerzas del orden del Estado en contra de las estructuras criminales de esas organizaciones, como supone el enfoque de Calderón, Peña y ahora también el de Sheinbaum, o bien se les deja hacer a sus anchas, mirando hacia otro lado y pensando ilusa y tontamente que el fenómeno se va a resolver por sí solo, como ocurrió en el sexenio López Obradorista. Mientras no se detone una política pública integral y omnicomprensiva de las distintas facetas que ha llegado a tener el fenómeno criminal, me temo, todas las actuaciones del Estado están condenadas al fracaso, más allá de los eventuales golpes de mano, como ocurrió ahora con el abatimiento de El Mencho. Y es que el del crimen organizado es un asunto que hoy tiene múltiples vertientes que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta como las distintas caras con las que él mismo se presenta. Es, por supuesto, un asunto delictivo y por lo tanto no puede obviarse la persecución permanente y constante de las fuerzas de seguridad del Estado. Esa fue la principal omisión de la demencial y hasta criminal estrategia del gobierno de López Obrador. El pensar que quienes se dedican a esas actividades delincuenciales lo hacen porque no les queda de otra. Se trata de una omisión, por cierto, que hoy sabemos lo único que provocó fue una tregua de 6 largos años que le permitió a las organizaciones criminales robustecerse, armarse aún más, expandirse territorialmente, diversificar sus negocios ilícitos, fortalecer sus estructuras financieras, incursionar en no pocos negocios legales para blanquear su dinero y también permear muchas instituciones del Estado en diferentes niveles, y ya no solo en el plano municipal, así como también penetrar las estructuras de los partidos políticos y hasta intervenir en campañas electorales. Por eso, tiene sentido que el gobierno haya vuelto a asumir como necesaria la confrontación directa del aparato criminal, asumiéndolo como lo que es, una estructura delincuencial, sin que importe tanto en este sentido si eso ocurrió por convicción propia o por presión del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, de nada le servirá al país un mero y llano regreso a las infructuosas estrategias del calderonismo y del peñismo, en las que el problema se enfrenta solamente combatiendo a las estructuras paramilitares del narcotráfico, desmantelando sus laboratorios clandestinos, confiscando y destruyendo cargamentos de droga y armamento, así como persiguiendo, capturando y juzgando a sus cabecillas e integrantes. Si a esas nos vamos, seguiremos dando golpes espectaculares que de vez en cuando ocurren, como pasó también en los gobiernos de Calderón y Peña, haciendo algunas detenciones o abatiendo a sus líderes o sicarios sin que haya una efectiva erradicación del problema. En estos 20 años se han desmantelado algunos grupos criminales, otros nuevos han surgido, muchos se han reinventado y otros tantos se han escindido en medio de una crisis de inseguridad que
por mucho que se empeñe el actual gobierno en festejar la disminución, cierta o inventada que sea, de las cifras de algunos indicadores como el de los homicidios, no ceja y hace que México siga teniendo índices de violencia solo equiparables a países en guerra. Y es que México empezará a tener resultados positivos en el combate a la criminalidad organizada solo cuando asuma que este fenómeno es multidimensional y que requiere, además de una respuesta contundente y permanente y no eventual y esporádica por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, también una estrategia integral que atienda la dimensión financiera. El crimen organizado es ante todo un negocio ilegal, pero negocio, la económica. Para muchas personas el crimen es una manera fácil y en ocasiones la única de contar con un ingreso para sus familias en medio de un contexto de estancamiento o precariedad económica. La social, para amplios sectores de la sociedad mexicana, las actividades criminales son una manera de mejorar sus condiciones de vida. La cultural, para muchos la criminalidad no solo no es repudiable, sino que representa una atractiva expresión de tradiciones y modos de vida. La religiosa, y por supuesto la de la corrupción que supone, pues el crimen organizado puede existir solo y únicamente con una tolerancia o una convivencia con el poder político en sus diversos niveles. Mientras eso no se entienda, estaremos condenados a tener que seguir padeciendo ese cáncer del México moderno. Estamos lejos de encontrar soluciones eficaces y estructurales, pero al menos el haber dejado atrás la estúpida política de desentenderse del problema que el obradorismo puso en marcha y que lo único que hizo fue agravarlo a niveles impensables, es un primer e importante paso que debe reconocerse.